Audionorma sobre normatividad archivística colombiana. Ese será sobre el acuerdo número 037 de septiembre del año 2002. El acuerdo número 037 es un acuerdo largo, es un acuerdo que contiene especificidades técnicas y normatividades y establecimientos en cuanto a contratación de servicios archivísticos. Para hacer digerible el contenido de que se hará expresión en extenso, en el principio de esta audionorma yo haré expresión de algo así como un contenido, como un índice de contenidos. Entonces, empezaré. Este acuerdo número 037 se aprobó en septiembre 20 del año 2002 y consta de 5 artículos. El primer artículo es el que contiene pues la mayor extensión de contenido. Dice que en el artículo primero hay a consideración cuatro puntos a tener en cuenta y los organiza alfabéticamente. Entonces, en el artículo primero del acuerdo número 037, como punto A, dice, como punto A, donde se habla de los servicios en procesos archivísticos de organización y descripción de documentos, servicios en procesos archivísticos para elaboración de tablas de retención documental y servicios en procesos archivísticos para elaboración de tablas de valoración documental. Hay un punto B. En el punto B dice el artículo primero sobre servicios de depósito y servicios de custodia de documentos de archivo. En ese punto B se trata como servicios de depósito y custodia de documentos de archivo, aspectos tales como a tener en cuenta como la edificación, como las condiciones ambientales y técnicas de conservación para el material documental en distintos soportes. Bien, ahí culmina el punto B del artículo primero. El punto C del mismo artículo primero dice servicios en procesos de conservación preventiva y en servicios de conservación y restauración. En cuanto a eso, tiene solamente una subunidad que habla sobre la conservación integral. En el punto D de ese primer artículo se encuentra explicaciones acerca de servicios de reprografía de documentos de archivo. Y entonces habla de la microfilmación y de la digitalización como servicios de reprografía de documentos de archivo. Ahí termina el primer artículo del acuerdo y en adelante los restantes artículos, que son bastante breves. Entonces voy a ir al contenido del acuerdo. Acuerdo número 037 de septiembre 20 del año 2002, por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la contratación de los servicios de depósito, de los servicios de custodia, de los servicios de organización, de los servicios de reprografía y de los servicios de conservación de documentos de archivo. Todo ello en desarrollo de los artículos 13 y 14 y sus parágrafos 1 y 3 de la Ley 594 de 2000 o Ley General de Archivos. El Consejo Directivo del Archivo General de la Nación, en uso de las facultades que le confieren la Ley 80 de 1989, la Ley 489 de 1998 y la Ley General de Archivos 594 de 2000, y considerando que el artículo 26 de la Constitución Política establece que las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán
el ejercicio de las profesiones y de aquellas ocupaciones y oficios que impliquen un riesgo social. Considerando que el título cuarto de la Ley 594 de 2000 establece las normas relativas a, comillas, la administración de archivos, fin de las comillas. Considerando que el artículo 13 preceptúa que en los casos de construcción de edificios públicos, adecuación de espacios, adquisición o arriendo, deberán tenerse en cuenta las especificaciones técnicas existentes sobre áreas de archivos. Considerando asimismo que el artículo 14 establece los principios relacionados con la propiedad, el manejo y el aprovechamiento de los archivos públicos, consagrando asimismo en el parágrafo primero, comillas, la administración pública podrá contratar con personas naturales o jurídicas los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo, fin de las comillas. Considerando asimismo que el parágrafo tercero del artículo 14 de la Ley 594 de 2000 faculta al Archivo General de la Nación para establecer los requisitos y condiciones que deberán cumplir las personas naturales o jurídicas que presten estos servicios. Considerando asimismo que el Decreto Ley 2527 de 1950, en su artículo quinto, le da el mismo valor probatorio del original, a la copia producida en microfilm. Considerando por último que la Ley 527 de 1999 establece las condiciones necesarias para otorgar validez de original, validez de carácter jurídico y fuerza probatoria a los, comillas, mensajes de datos, fin de las comillas, y sin perjuicio de lo explícito en el artículo 19 de la Ley 594 de 2000, se considera oportuno señalar lineamientos generales para la prestación de servicios de reproducción digital de documentos de archivo. En virtud de todo lo anterior, en mérito de todo lo anterior, el acuerdo 037 acuerda. Artículo primero. Las personas naturales o jurídicas de derecho privado que tengan dentro de su objeto social la prestación de los servicios de que trata el artículo 14, parágrafo 1 y 3 de la Ley 594 de 2000, sin detrimento de lo establecido por otras leyes en forma general, deberán reunir los siguientes requisitos mínimos. A. Servicios en procesos archivísticos de organización y descripción de documentos. Elaboración de tablas de retención documental y tablas de valoración documental. La persona natural deberá acreditar que tiene formación académica en archivística y o ciencias de la información, o que cuenta con una experiencia mínima de 5 años en trabajos archivísticos. La persona jurídica deberá acreditar que cuenta en su planta de personal con profesionales con formación académica en archivística y o ciencias de la información, y será responsable del desarrollo de los procesos archivísticos que se le contraten. Haberse desempeñado la actividad y o servicio con buen crédito que demostrará mediante certificaciones de prestación efectiva del servicio. B. Servicios de depósito y custodia de documentos de archivo. Requisitos mínimos y condiciones técnico-ambientales. Del punto B, el
punto primero sobre edificación. Como requisito mínimo y condiciones técnico-ambientales para los servicios de depósito y custodia de documentos de archivo, lo ateniente a la edificación. Entonces, cuando hablamos de edificaciones de archivos o depósitos de archivos, debemos tener en cuenta la ubicación. Hay que observar las características del terreno. Esas características del terreno han de ser sin riesgo de humedad subterránea o problemas de inundación, y que además ese terreno ofrezca estabilidad. El terreno, en lo posible, debe estar situado lejos de industrias contaminantes y lejos de posibles peligros por atentados u objetos bélicos. En cuanto a la ubicación, también se debe prever el área suficiente para albergar la documentación. Documentación en cuanto a albergue que debe reunir condiciones de seguridad, de regulación de las condiciones ambientales y de ventilación. En cuanto a la ubicación, se deben también tomar en cuenta los aspectos estructurales de la edificación. Se debe mirar porque la resistencia de las placas y los pisos deberá estar dimensionada para soportar una carga mínima de 1200 kilogramos por metro cuadrado. En el caso de que se utilice estantería de 2 metros con 20 centímetros de alto. Es así la cifra de resistencia en cuanto a placas y pisos se deberá incrementar en sus dimensiones. La resistencia dice acá, si se va a emplear estantería compacta o de mayor tamaño al señalado. Los pisos, muros, techos y puertas deben estar construidos con material ignífugo resistente al fuego, es decir, de alta resistencia mecánica y desgaste mínimo a la abrasión. Las pinturas utilizadas deberán igualmente poseer propiedades ignífugas y tener el tiempo de secado necesario, evitando el desprendimiento de sustancias nocivas para la documentación. También hay que mirar en cuanto a la edificación, en cuanto al depósito de archivo, aquello denominado áreas de depósito o de almacenamiento de documentos. En cuanto a las áreas de depósito o de almacenamiento de documentos, se debe garantizar el desplazamiento, la seguridad y la adecuada manipulación de la documentación. También se debe poseer adecuación climática ajustada a las normas establecidas para la conservación del material documental. Y también se deben contar con elementos de control y aislamiento que garanticen la seguridad de los acervos documentales. Sobre edificación, depósitos de archivo, edificaciones de los depósitos de archivo, también se debe tomar en cuenta la distribución de las áreas. Las zonas de trabajo archivístico, las zonas de consulta y prestación de servicios estarán fuera de las áreas de almacenamiento, tanto por razones de seguridad como por razones de regulación y mantenimiento de las condiciones ambientales en las áreas de depósito. También se deberá mirar la capacidad de almacenamiento. Entonces dice que el almacenamiento de la documentación deberá establecerse a partir de las características tecnológicas de los soportes documentales, y que en eso del almacenamiento de la documentación, en el término de
del establecimiento a partir de los soportes documentales mismos, se deben considerar entonces aspectos tales como, son tres aspectos. Uno es la estantería, ¿sí? Hablando de la capacidad de almacenamiento, se debe tener en cuenta la estantería. El otro es el mobiliario para documentos de gran formato y en otros soportes. Y también almacenamiento, es decir, en propiedad las unidades de conservación. Ahora se hablará de la capacidad de almacenamiento como otro de los requisitos mínimos que debe reunir el servicio de depósito y custodia de documentos de archivo. Entonces, la capacidad de almacenamiento, en ese punto se hablará de la estantería, del mobiliario para documentos de gran formato y en otros soportes, y se hablará de las unidades de conservación. Entonces dice que sobre capacidad de almacenamiento, el almacenamiento de la documentación deberá establecerse a partir de las características tecnológicas de los soportes documentales, considerando los siguientes aspectos. Estantería. La estantería debe tener un diseño acorde con la dimensión de las unidades que contendrá, evitando bordes o aristas que produzcan daños sobre los documentos. Los estantes deben estar construidos en láminas metálicas sólidas, resistentes y estables, con tratamientos anticorrosivos y recubrimiento horneado químicamente estable. Cada bandeja deberá soportar un peso mínimo de 100 kilogramos por metro lineal. Si se dispone de módulos compuestos por dos cuerpos de estantería, se deben utilizar parales y tapas laterales para proporcionar mayor estabilidad. En todo caso, se deberán anclar los estantes con sistemas de fijación. La balda superior debe estar a una altura que facilite la manipulación y el acceso a la documentación. La balda inferior debe estar por lo menos a 10 centímetros del piso. Los acabados en los bordes y ensambles de piezas deben ser redondeados para evitar deterioros a la documentación. El cerramiento superior no debe ser utilizado como lugar de almacenamiento de documentos ni de ningún otro material. Se debe dejar un espacio mínimo de 20 centímetros entre los muros y la estantería. El espacio de circulación entre cada módulo de estantes debe tener un mínimo de 70 centímetros y un corredor central mínimo de 120 centímetros. Como otro ítem a considerar en el punto sobre capacidad de almacenamiento, se debe mirar al mobiliario para documentos de gran formato y para documentos en otros soportes. Entonces, el diseño del mobiliario estará sujeto a las condiciones propias de los documentos, atendiendo sus diferencias tecnológicas, atendiendo sus dimensiones, atendiendo su volumen y su peso, y facilitará su correcta manipulación y adecuada conservación. El mobiliario utilizado debe contar con las características de resistencia, solidez estructural, recubrimientos, aislamiento, seguridad y distribución, consignadas en este acuerdo en el apartado referido a estantería. Se debe tener en cuenta que el mobiliario empleado no debe generar factores de alteración que incida en la estabilidad del soporte, ni en la alteración de la información en ellos contenida. Bueno, como último punto sobre aquello denominado la capacidad de almacenamiento, se debe hablar entonces de
las unidades de conservación. Para el almacenamiento de documentos en soporte papel se recomienda utilizar cajas, carpetas o medios de embalaje que garanticen su protección con el propósito de prolongar de manera considerable la conservación de los mismos. En ese entendido, las unidades de conservación deben ser elaboradas en cartón neutro y si no se dispone de este material, se aplicará al cartón un recubrimiento que impida la acidificación por contacto. La resistencia del material y el diseño adoptado para la elaboración de las unidades de almacenamiento deben estar acordes con el peso y el tamaño de la documentación a conservar. Para el ensamble no se utilizará adhesivo o materiales metálicos. La distancia libre entre la unidad de conservación y la bandeja superior debe ser mínimo de 4 centímetros. También sobre unidades de conservación, pero para documentos en formato análogo. Formato análogo estamos hablando de microfilm, cintas fonográficas, cintas de video, rollos cinematográficos, fotografía, por ejemplo, las varias fotografías digitales, formatos análogos digitales como por ejemplo disquetes, cintas DAT o DAT, CDs, CD, DVD, entre otros. Se tendrá en cuenta lo siguiente: las fotografías y negativos deberán almacenarse en sobres individuales y en cajas de pH neutro. Los materiales plásticos empleados deberán ser químicamente estables, no desprender vapores nocivos, ser permeables al vapor de agua. Estos se podrán emplear siempre que se garanticen condiciones ambientales de humedad relativa dentro de los rangos establecidos para cada tipo de soporte. Los rollos de microfilmación deberán mantenerse en su carrete y contenedor elaborados en material estable y químicamente inertes. Cada rollo estará en una unidad independiente, debidamente identificada y dispuesto en las respectivas estanterías diseñadas acorde con el formato y con las especificaciones requeridas para garantizar su preservación. Las cintas magnéticas de audio, de video o de datos como DAT o DAT, entre otros, deberán almacenarse completamente rebobinadas en sus respectivas cajas, alejadas de campos magnéticos y fuentes de calor. Para estos soportes es necesario programar su rebobinado periódico y verificación de datos, los cuales se darán en relación directa con las condiciones de humedad del área de depósito, de tal manera que a mayor humedad, mayor frecuencia en el proceso. Los disquetes y los CD, entre otros, podrán contar con una unidad de conservación plástica en polipropileno u otro polímero químicamente estable que no desprenda vapores ácidos o contenga moléculas ácidas retenidas en su estructura. Cada unidad de conservación contendrá solo un disquete o CD. Ahora se inicia la segunda, el punto denominado punto 2, que se llama condiciones ambientales y técnicas para la conservación del material documental, dado el material documental en distintos soportes. Ese punto 2, recordemos que hace parte de la organización del orden B, y vamos en el orden B, son 4, A, B, C, D,
del artículo primero. Entonces el punto A era servicios en procesos archivísticos de organización y descripción documental, de elaboración de tablas de retención documental y de tablas de valoración documental. Y estamos en el punto B, que es sobre servicios de depósito y custodia de documentos de archivo. Ya hablamos de, en cuanto a eso, de depósitos de archivos y custodias de documentos de archivos como requisitos mínimos y condiciones técnico-ambientales. Ya hablamos de la edificación y ahora vamos para las condiciones ambientales y técnicas para la conservación del material documental dado en distintos soportes, el material documental. Entonces, los edificios y locales destinados a albergar material de archivo deben cumplir con las condiciones ambientales que incluyen manejo de temperatura, humedad relativa, ventilación, contaminantes atmosféricos e iluminación de la siguiente manera. En cuanto a lo que se llama la humedad relativa y la temperatura, la humedad relativa y la temperatura para los documentos de archivo en soporte papel debe ser temperatura de entre 15 y 20 grados centígrados, con una fluctuación diaria que no exceda los 2 grados centígrados. Y la humedad relativa para el soporte papel debe estar entre 45 y 60%, con fluctuación diaria que no exceda del 5% entre valores máximos y mínimos. La humedad relativa y la temperatura para la fotografía blanco y negro, la temperatura debe ser de entre 15 a 20 grados centígrados, y para la conservación permanente la temperatura deberá ser inferior a 15 grados centígrados. La humedad relativa de esa fotografía blanco y negro deberá estar entre los 40 y los 50%, y cuando se quiera la conservación, cuando se requiera la conservación permanente de copias en papel, debe ser la humedad relativa de 40%. La humedad relativa para negativos debe ser de 30%, de entre 30 y 40%, y se deben evitar fluctuaciones diarias para los negativos. Entonces, para las fotografías a color, la fotografía a color debe tener temperatura menor a 10 grados centígrados. Para su conservación permanente se recomiendan temperaturas inferiores a 0 grados centígrados, y la humedad relativa debe estar entre 25% a 35%. La humedad relativa y la temperatura para las cintas de audio. Las cintas de audio deben tener temperatura de entre 10 a 18 grados centígrados, y la humedad relativa debe ser entre 40 a 50%. Los medios magnéticos deben tener una temperatura de entre 14 a 18 grados centígrados, y la humedad relativa debe estar entre el 40 y de entre 40 a 50%. Los discos ópticos deben tener temperatura de entre 16 a 20 grados centígrados, y la humedad relativa debe estar entre el 35 y el 45%. El soporte tipo microfilm, en cuanto a temperatura, debe estar entre los 17 hasta los 20 grados centígrados, y la humedad relativa debe estar entre el 30 al 40%. Bueno, entonces ese era el punto de humedad relativa y temperatura. Ahora el punto sobre ventilación. Dice que se debe garantizar la aireación continua. Los ciclos de renovación del aire y el caudal de intercambio se establecerán según las condiciones ambientales requeridas y también según las características espaciales del inmueble. La disposición de las unidades de conservación en los estantes deberá permitir una adecuada ventilación a través de ellas. Habla también, bueno, ya se terminó lo de ventilación, ahora se va a hablar de filtrado de aire como otra de las condiciones ambientales que deben ser manejadas. Filtrado de aire.
deberá impedir el ingreso de partículas sólidas y de contaminantes atmosféricos. Ahora otra condición ambiental denominada iluminación. Entonces el manejo de la iluminación deberá ser: el nivel de luz natural debe ser menor o igual a 100 lux. La radiación ultravioleta no debe superar los 70 microvatios lumen y su incidencia directa sobre la documentación y unidades de conservación. La iluminación artificial podrá hacerse con luz fluorescente, pero luz fluorescente de baja intensidad, y se deben colocar filtros ultravioleta. La utilización de luz incandescente o halógena se evaluará en relación con las condiciones de temperatura que se deban proporcionar. Los balastros no deben estar en el interior de los depósitos. Se recomienda el empleo de sistemas y diseños de iluminación basados en luz reflejada. Parágrafo. Como principio general de aplicación, se tendrán en cuenta las características climáticas de la región, las cuales por su variabilidad permitirán en mayor o menor grado ajustar las condiciones a los parámetros mencionados. Por ello se debe tender a que los rangos de estas variables medioambientales sean estables, para lo cual se deben tomar los correctivos o realizar las adecuaciones pertinentes, buscando alcanzar los valores expresados, más aún cuando se trate de conservación permanente de documentos de archivo. Bien, ahora dice que las condiciones técnicas para la conservación se deben tener en cuenta la seguridad. Dice que se debe disponer de equipos para la atención de desastres, equipos tales como extintores de CO2, Solcaflan o multipropósito, y extractores de agua, de acuerdo con los riesgos de inundación o infiltración. Se aconseja evitar el empleo de extintores de polvo químico y de agua. El número de unidades de control de incendios deberá estar acorde con las dimensiones del depósito y la capacidad de almacenamiento. Se deben implementar sistemas de alarma contra incendio y robo. Se requiere la señalización que permita ubicar con rapidez los diferentes equipos para la atención de desastres, las rutas de evacuación y el rescate de las unidades documentales. Bien, ahora el último punto, que se denomina mantenimiento dentro de la subunidad denominada condiciones ambientales y técnicas para la conservación del material documental en distintos soportes. Entonces, mantenimiento. Es indispensable garantizar la limpieza permanente y adecuada de las instalaciones, de la estantería y de las unidades de conservación. Se debe realizar la evaluación de riesgos, tanto en la edificación como de aquellos derivados de actos vandálicos, tanto estos como las medidas de corrección y reacción en caso de siniestro se consignarán en el plan de prevención de desastres. En todo caso, las especificaciones técnicas y las condiciones ambientales señaladas en el numeral 2 también se aplicarán en los casos de construcción de edificios públicos, adecuación de espacios, adquisición o arriendo para el correcto funcionamiento de los archivos públicos. Bueno, en la línea de los requisitos mínimos para la prestación de los servicios, que hace parte de lo que es la esencia del artículo primero, ahora vamos al punto C. El punto C hablará sobre servicios en procesos de conservación preventiva, de conservación y restauración. Las personas naturales que presten servicios para la conservación de documentos de archivo deberá acreditar título universitario en restauración de bienes muebles.
Las personas jurídicas que presten servicios para la conservación de documentos de archivo deberá acreditar que cuenta en su planta de personal con profesionales con título universitario en conservación y restauración de bienes muebles y será quien desarrolle la propuesta de intervención y ejecute los procedimientos de intervención. La persona natural o jurídica que preste los mencionados servicios deberá garantizar la disponibilidad de infraestructura necesaria en cuanto a áreas, instalaciones, equipo y materiales que garanticen la adecuada intervención, así como el personal técnico de apoyo a los procesos, quienes deberán acreditar experiencia en el campo. La experiencia específica en la materia de intervención se demostrará con certificaciones que expidan las entidades donde se haya prestado el servicio. Bueno, ahora se hablará en el mismo punto C sobre el procedimiento técnico de conservación. Y dentro de ese procedimiento técnico de conservación existe algo denominado la conservación integral. Y esa conservación integral tiene procedimientos a su vez. El procedimiento elemental de la conservación integral es la intervención. Bien, ahora, procedimiento técnico de conservación. La persona natural o jurídica que preste los servicios de conservación preventiva, conservación y restauración, independientemente del tipo de soporte, deberá garantizar durante la ejecución la aplicación de principios y criterios mínimos según los siguientes procedimientos. Entonces, primer procedimiento es el de la conservación integral. Primer y único procedimiento es el de la conservación integral. Previo a los tratamientos o establecimiento de programas de conservación preventiva, conservación o restauración, se debe realizar un examen diagnóstico que fundamente, sustente y justifique el tipo y alcance de las medidas o tratamientos a realizar. Asimismo, deberá implementarse el seguimiento, control y evaluación de los programas o procesos ejecutados. Todo lo anterior quedará consignado en la respectiva historia clínica. Tanto los reportes de tratamiento como la historia clínica de los procedimientos ejecutados darán cuenta de la patología, darán cuenta de los factores que la provocaron, darán cuenta del tratamiento aplicado, de los materiales y de los métodos usados, y de los criterios con los cuales se intervino, y finalmente de las recomendaciones para procurar la preservación del bien documental. En el reporte del tratamiento o en la historia clínica de los procedimientos ejecutados se consignará el nombre del profesional titulado que ejecutó el tratamiento. Con su firma asumirá la responsabilidad derivada de su actuación. No se podrá efectuar intervención alguna de bienes declarados de bienes de interés cultural sin la correspondiente autorización del Ministerio de Cultura, y deberá garantizarse la supervisión del trabajo por profesionales en la materia debidamente acreditados ante dicho ministerio, de conformidad con lo establecido en el artículo 11, numeral 2, de la Ley 397 de 1997. En ningún caso se podrán efectuar trabajos de restauración de documentos declarados de interés cultural por profesionales que no cuenten con la titulación universitaria de formación en conservación y restauración de bienes muebles, o fuera de los laboratorios expresamente autorizados por el Archivo General de la Nación. Bueno, dentro del punto que es el procedimiento universal de como procedimiento técnico de conservación, es decir, la conservación integral, ahora se hablará de la intervención. La intervención tiene, a su vez, 5 puntos a tener en cuenta. Entonces, la intervención, en cuanto a la intervención, hay que considerar la unidad del objeto documental como primera cosa. Como segunda cosa, la unidad del soporte y de la imagen gráfica. Como tercer punto a tener en cuenta en la intervención, la integridad física del documento.
Y por último, los principios de intervención. Entonces, la intervención, que es la esencia de la conservación integral, y todo ello hace parte de lo que significa procedimiento técnico de conservación. Unidad del objeto documental. La originalidad del objeto y los diversos valores que posee o ha adquirido el documento a través del tiempo, además de los valores legales del mismo, deben ser respetados teniendo en cuenta que en el documento producido el valor testimonial está dado por la información que transmite y por la forma física y formal como se ha elaborado, cualquiera que sea su soporte. El objeto documental puede integrar variedad de tipos documentales, diferentes tecnologías de elaboración y diversos estados de conservación, de acuerdo al contexto del cual hace parte. Entonces, tipos documentales, tecnologías de elaboración y estados de conservación. El objeto documental. Los procedimientos de conservación de archivos deben tender al tratamiento de grupos documentales y no al manejo individual y aislado de solo algunas unidades. Entonces, segundo punto dentro de esto denominado la intervención. En cuanto a, según dice acá título, unidad del soporte y de la imagen gráfica. Subtítulo, unidad del soporte y de la imagen gráfica. El documento está conformado por una serie de elementos gráficos que transmiten la información consignada y un soporte. Por lo tanto, toda intervención debe preservar intacta la información como el soporte. Ahora sobre la integridad física del documento. Toda intervención respetará las calidades y cualidades materiales de la documentación. Previo a cualquier intervención, es indispensable realizar un cuidadoso análisis de materiales para garantizar al máximo su permanencia, su perdurabilidad, compatibilidad, legibilidad y posibilidad de futuros tratamientos. Como penúltimo punto, principios de intervención. Como principios de intervención se tomarán en consideración el mínimo tratamiento, la utilización de materiales inocuos y compatibles con la tecnología de elaboración del mismo. Los procesos ejecutados deben ser estables en el tiempo y en lo posible permanecer inalterables a las condiciones ambientales, y esos procesos ejecutados deben ser reversibles. Todos los tratamientos masivos de conservación deben adoptarse con precaución. Como último punto de lo denominado intervención en la conservación integral está el valor de uso de los documentos de archivo como bien que forma parte del patrimonio cultural de la nación. La documentación, al prestar un servicio social y cultural como fuente de investigación, consulta o gestión, no podrá tratarse como un objeto de museo. Las intervenciones deben ser acordes con la funcionalidad de la documentación, tanto en sus valores primarios como secundarios. El tratamiento a realizar deberá contar con el análisis profesional interdisciplinario que permita y contribuya a su entendimiento como bien cultural, y la propuesta de intervención deberá ser parte integral del contrato respectivo. Bueno, punto D y final de los 4 puntos A, P, C y D que integran el artículo primero del Acuerdo 037 del año 2002. Bueno, el punto D se denomina sobre servicios de reprografía de documentos de archivo. Entonces, dentro de esos servicios de reprografía se cuentan 2 servicios solamente, según aquí el acuerdo. Según el acuerdo, dice que se cuentan como servicios de reprografía de documentos de archivo a la microfilmación y a la digitalización. Entonces, sobre la microfilmación dice:
Las personas naturales o jurídicas que presten el servicio de reprografía de documentos de archivo deberán garantizar como mínimo disponer de la asesoría de un archivista para el diseño de soluciones y aplicaciones de microfilm en archivos. Garantizar la disponibilidad de instalaciones de procesado, control de calidad y duplicación, con al menos los siguientes equipos: procesador de películas, inspectómetro o revisor de películas, densitómetro, microscopio para el caso de microfilmación. Entregar al contratante la información técnica de las películas utilizadas, con fechas de vencimiento, origen y demás documentos que acrediten su procedencia, al igual que la copia de las actas de microfilmación. Contar con un experto en la técnica reprográfica utilizada, con experiencia mínima de 5 años. Dar aplicación a las normas técnicas ICONTED NTC 3723 y ICONTED NTC 4080, o las que las modifiquen, sustituyan o deroguen. También asimismo aplicar las normas ISO 446, 3272, también la ISO 3334, 4087, la ISO 6196, la ISO 6197, la ISO 6199, la 6428, la 6829, la 9848, y por último la ISO 10196, es decir, la 10196, o las que las modifiquen, sustituyan o deroguen. Sobre digitalización. Las personas naturales o jurídicas que presten el servicio de digitalización de documentos de archivo deberán garantizar como mínimo contar con personal con experiencia en digitalización masiva de documentos, garantizar la disponibilidad del equipamiento hardware y software necesario para adelantar el trabajo, contar con archivistas asesores que colaboren con el diseño de soluciones y aplicaciones de digitalización de archivos, recomendar las previsiones que deba tener la entidad contratante para evitar la obsolescencia tecnológica, diseñar los mecanismos técnicos que eviten la pérdida de la información por accidente o terrorismo, crear una base de datos textual con una estructura que atienda a políticas y normas archivísticas nacionales e internacionales como la ICONTED NTC 4095, entre otras, como tales por ejemplo la ISAT-G, con el objeto de cumplir la misión de difusión de información y homologación de procedimientos descriptivos. Bueno, este es el fin del artículo primero. Ahora voy al artículo segundo del acuerdo. Artículo segundo. La administración pública en sus diferentes niveles y las entidades privadas que cumplen funciones públicas para la contratación de los servicios archivísticos de que trata el artículo 14 de la Ley General de Archivos deberán evaluar las propuestas y verificar que éstas cumplan los requisitos administrativos y técnicos regulados en el presente acuerdo. Del estudio realizado se dejará constancia en el expediente del contrato que se adjudique.
La administración pública para la contratación de los servicios reprográficos deberá previamente haber organizado los documentos y archivos de conformidad con las técnicas archivísticas. Para la contratación de cualesquiera de los servicios a que se refieren los artículos 13 y 14 de la Ley General de Archivos, la entidad deberá contar con la asesoría del jefe de archivo o quien haga sus veces. Artículo 3. La falta de exigencia de los requisitos anteriormente estipulados y el detrimento que se le pueda causar al patrimonio documental de la entidad por dicha omisión hará acreedor al servicio público responsable, a cuyo cargo estén los archivos públicos, de la sanción estipulada en el literal B del artículo 35 de la Ley 594 de 2000 y en concordancia con el régimen disciplinario único. Artículo 4. En ningún caso, la entidad pública o la privada que cumple funciones públicas trasladará la responsabilidad de la gestión de los documentos y la administración de sus archivos a las empresas que contrate para la prestación de los servicios archivísticos y deberá diseñar mecanismos efectivos para ejercer control sobre los documentos y los servicios contratados. Artículo 5 y final del acuerdo. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga expresamente el acuerdo 5 del 24 de julio de 1997 y los demás que le sean contrarios. Fin. Gracias.